respeto y no quiero meterme en su trabajo, pero yo estoy seguro que esos hechos que usted lo está formulando no lo están, o sea, eso no lo está entendiendo él, porque yo creo que él los comprende, porque aquí iba a preguntarle si va a aceptar o no. Yo quiero que usted marque los hechos en el tipo penal que le va a imputar, porque lo que me está diciendo es totalmente irrelevante. La circunstancia de cómo lo capturaron o no, quiero saber, él quiere saber, o el despacho también quiere escuchar, cómo marca la conducta de esta persona capturada dentro del tipo penal que le va a imputar. Hombre, el fiscal se molestó muchísimo, que yo no tengo por qué meterme, en fin. Yo le dije, no, es que no, yo aquí no estoy simple observador, yo sí necesito que él comprenda lo que está usted imputando, porque es que más adelante él va a poder aceptar los cargos. Y de esa comprensión que usted le está relatando, usted le está leyendo la noticia criminal. Y eso no es la técnica del imputado únicamente relevante. El caso fue que se molestó. Resulta que aquí pasó algo muy interesante en esta sentencia, vamos a ver si lo tengo subrayado, cuando dice que suele pasar, que no es lo correcto, que lo que hace es que transcriben, o sea, ellos no hacen mucho trabajo, sino envíeme en Word, por favor, le dice los policías, pareciera, para yo poder copiar sus hechos de noticia criminal y no tener que pensar cómo redactarlos. Entonces, y eso se no nota que esa redacción. inclusive en esa sentencia, casi de manera malvada, transcribe los errores ortográficos, pues pone sí, todos los errores que comete. Bueno, un ejemplo, pero la sentencia de hace poquito que tenemos, que nos envió. Es un ejemplo claro. Doctor. Inclusive muchas veces uno va a ver una sentencia y dice el año en curso. Claro, el año en curso, pero cuando sucedió los hechos, y uno dice, pero ¿cuándo fue? Le toca ver eso uno. Venga, yo les llamo la atención sobre varias cositas. La primera, yo sigo insistiendo en la pregunta, ¿qué hace pues frente a ese requerimiento que le hace el fiscal para que aclare las circunstancias en las que está describiendo la conducta? Porque hay una cosa que me parece clara y es que el juez no puede, entre comillas, improbar la acusación. No lo podría hacer. O la imputación. O la acusación, sí, ninguno de los documentos podría decir, yo le impruebo la imputación, yo le impruebo eso jurídicamente o procesalmente no sería viable. Como tampoco sería viable de entrada decirle, oiga, esa acusación, ese escrito de acusación viene tan mal hecho que le voy a decretar la nulidad porque no se podría. Toca aguantarnos. Sí, entonces en cierta lógica, yo diría dos cosas. La primera, es mejor las advertencias previas que las recriminaciones posteriores. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo al inicio de audiencia de acusación soy claro en lo que le corresponde a cada sujeto procesal cumplir, es más fácil después la exigencia. Entonces vamos a iniciar esta audiencia de acusación. Me permito, señor fiscal, recordarle que en la descripción fáctica se le exige a usted esto, circunstancias, cosas muy concretas, que él sepa que de entrada el juzgado tiene estas pautas de comportamiento, porque así él se adecua mejor después a la exigencia. Pero lo cierto es que yo no lo puedo, entre comillas, obligar a Revolver a que él dé esa información. No lo puedo hacer jurídicamente. Significa eso que yo le hago las advertencias, después le puedo hacer los llamados de atención, pero en última, si el fiscal se mantiene en hacer esa descripción, no podemos meternos ahí. Lo que pasa es que terminada la descripción, es decir, terminado el ejercicio de acusación como tal, quedamos habilitados por el camino que sea para la nulidad. Pero entonces, ojo, porque es que ahí es donde toca ser cuidadoso con lo siguiente. Si yo decreto una nulidad, debo tener cuidado de que esa nulidad vaya al alcance que se necesita. ¿Eso qué significa? Si yo declaro solo la nulidad de la acusación y resulta que la imputación venía ya también mal hecha, voy a obligar a que demos doble vuelta cuando debió decretarse la nulidad de dónde, desde la imputación. Pero no nos vamos a mentir, los jueces no se preparan para hacer la audiencia de acusación revisando la imputación. Eso significaría que deber del juez antes de ir a una acusación sería conocer qué pasó en la audiencia de imputación. Ojo. Sí, doctor, hubo un caso que yo tuve que en la imputación hicieron, por decir algo, inasistencia alimentaria contra un menor. Y como ya cumplió la mayoría de edad, entonces la acusación le metió la imputación por ya no era menor de edad, sino ya mayor de 14 años. La ajustamos. Sí, lo ajustaron. La ajustaron.
Ojo, y esa es la otra circunstancia. Cuando nosotros le hacemos la exigencia a ese fiscal de que dé los elementos circunstanciales de la conducta, también tenemos que estar pendientes de que eso lo pueda hacer. Porque si en la imputación no hay ningún elemento fáctico descriptivo y en la acusación está agregando un montón de cosas, no lo podría hacer. Significa que igual se va por la nulidad de la situación porque no lo podía hacer desde el principio. Entonces, aunque el fiscal lo hiciera, si lo hace añadiendo algo que no había en la imputación, ya se está generando un desbalance. Entonces, ojo, porque hacer este control bien exige para el juez una preparación muy adecuada para eso. Pero el punto final que quería mencionarles es esto, ojo. Los hechos relevantes no son solamente para la imputación, no son solamente para la acusación. Los hechos relevantes se vuelven una obligación también para la sentencia. Y eso significa que nosotros debemos de dejar de hacer las sentencias como venimos acostumbradas a hacerlas. Componente fáctico, situación fáctica, hechos, y procedemos a transcribir lo que la Fiscalía nos comentó. Y resulta que le estamos siguiendo entonces la cuerda de ese dislate procesal que ha iniciado la Fiscalía. Se supondría entonces que el juez debe también hacer un filtro y decir, mire, la Fiscalía nos comentó todo eso, pero hechos relevantes para hacer el ejercicio de que corresponde a la sentencia serían solamente estos. Problema, que nos ponen a nosotros el trabajo que debe hacer la Fiscalía, pero ventaja, si usted centra el asunto en los hechos relevantes, después del análisis probatorio es más fácil, porque usted dice, lo que hay que ver si se probó o no se probó es esto, esto y esto. Y si se probó esto, la discusión de adecuación es más fácil porque es solamente sobre eso que se probó y que son los hechos relevantes. Entonces, ojo, porque esto de los hechos relevantes nos exige repensar cómo estamos haciendo nosotros las sentencias. No solamente cómo se hacen las acusaciones, sino también a jueces, cómo estamos planteando ese escrito de sentencia que no puede seguir comiéndose entero los hechos como si fueran lo mismo que hemos venido haciendo toda la vida. Y es muy importante que los jueces de conocimiento escuchen las imputaciones, porque generalmente los que realizan la imputación son fiscales diferentes a los que hacen la imputación. Entonces, el fiscal del conocimiento, pues el fiscal de reparación, dice, hombre, en la imputación a mi compañero no imputó este hecho relevante, digamos un agravante, el hecho que tiene como consecuencia jurídica el agravante. Lo voy a hacer yo en la acusación. Entonces dice, el hecho lo incluyo y aparte de todo incluyo la calificación. Estaba pensando, planteamos una solución para la falta de circunstanciación, una solución jurídica para el juez de conocimiento. ¿Y por qué esperar? Pensemos que el juez de garantías ante una imputación absolutamente genérica y vaga. No, como la sin ejecución que sea fiscal. absolutamente. Claro. No, sin que sea Sin que absolutamente. con sin que ninguna sea circunstancia. Claro. Es que a nosotros nos facilitaría la vida que los jueces de garantías hicieran un adecuado ejercicio de control de la imputación. O sea, ahí sanea usted el proceso de ahí para adelante de forma completa. Le asegura. Y es que miren que si nos vamos a esa tutela de Leonidas donde explicó lo que era ese acto de comunicación, pues es que solo se puede comunicar lo que está circunstanciado, lo que es claro. Lo que no, pues el mensaje nunca se va a producir, porque esa otra persona que va a recibir un mensaje, pues va a llegar un mensaje distorsionado que no va a ser comprensible. Y frente a esa situación, pues yo creo que algo fundamental es que inclusive desde el juez de garantías pueda mirarse y analizarse, hombre, acá, para no evitar ese desgaste de la administración de justicia, lo mismo, argumento a fortiori, si se puede hacer desde la casación, decretar una nulidad de la imputación o una nulidad de la acusación, ¿cómo no pensarlo hacer después de garantías? Si se puede en esa instancia en que hemos desgastado la administración de justicia, gastado millones, generado errores judiciales, impunidad, dependiendo del caso, ¿por qué no hacerlo en ese momento de arreglarlo? Y uno encuentra escenarios donde les aseguro que esas pautas previas que dé, por ejemplo, el mismo juez de garantías o el mismo juez de conocimiento generan un impacto positivo en el fiscal. Si es razonable, dice, sí, me faltó circunstancial, va, inclusive en algunos casos se ha visto que no, lo retiro, regreso con algo más circunstanciado que puede inclusive llevar a que esa persona acepte cargos, porque al ver algo circunstanciado decir, uy, esto fue lo que yo hice, lo lleve a eso, o si no, habilite a hacer una defensa correcta donde se pueda conseguir la absolución. Solo una de las cosas que hace el doctor Iván es
En la sentencia, una buena sentencia, uno de los elementos fundamentales es uno de los requisitos fundamentales de los hechos relevantes. Dice, si uno lee los hechos y si está bien redactada la sentencia, uno ya anticipa qué es condena, absolución y cuál es la consecuencia. Y lo que dice es normal ver es transcripción de escritos de acusación, como esos errores de garrafales que el año en curso y uno tiene que empezar a investigar qué año. En cuanto a las medidas, lo que dice el doctor Giovanni también, que uno tiene que hacer ese control. A veces la fiscalía está imputando hurtos y empieza a hablar de otros hechos, ¿no? Que esta es una banda, que homicidios. Entonces, ¿el juez qué puede hacer? Un momento, no fue imputado homicidios, no fue imputado extorsiones, entonces no hay imputaciones indirectas. Refírase únicamente a lo ya imputado, que son hurtos o lo que ha imputado. Entonces uno puede tener esa labor de lector del proceso. Y en cuanto a la imputación, a veces uno, bueno, en mi caso yo siempre termino la imputación y le pregunto al defensor alguna observación, alguna solicitud de aclaración, a ver si el defensor no tiene claro qué es lo que tiene que hacer en esa audiencia. Cuando no dice nada, no, el señor fiscal me recuerda cuándo fueron los hechos, si se lo evidencia, entonces, en calidad de que fue, entonces, ¿dónde fue que pasaron? Sí, porque es que a veces hablan como para no entrarle. Y miren que esas audiencias de horas, de verdad que se pueden resumir perfectamente 15 minutos de lo que pasó, ya. Pero cuentan un contexto, además empiezan siempre que es Cúcuta la frontera, ¿no? Y se han visto audiencias donde comienza con la situación con Maduro, o sea, imagínense, tiene que ver con un hecho jurídico. Para añadir la relevancia del tema, a veces en sede de ejecución de penas hay que escribir ya pues de conocimiento ¿Cuáles son los hechos por los que no? porque no lo puede quedar humillado, pero contextualice, dígame esto cuándo ocurrió. O sea, Imagínese. Sobre todo en delitos sexuales, si hay 1098, si está en Muy claro, eso, sí. extorsiones, a ver si la aplicamos o no, toca ir a buscar la carpeta. Pero pregúntense ustedes, por ejemplo, yo tuve audiencias de imputaciones donde el fiscal narraba una parte y exhibía videos, exhibe audios. Diapositivas. Uno se pregunta, ¿eso hace parte de los hechos de imputación? Yo, para hacer un control después como juez en cuanto a la consonancia, ¿qué hago? ¿Me pongo a escuchar todos esos audios y deduzco ahí cuáles son los hechos? Es una vaina bien complicada. Si yo ¿Cómo hace permito para como probar juez de todo garantía- eso? No, y al fin y al cabo, de todo eso, ¿cuáles son los hechos relevantes al fin y al cabo? O sea, si yo como juez de garantías permito una imputación con la exhibición de todo eso, estoy abriendo una puerta tan gigante que después, o sea, ¿a fin qué? Y miren que el tipo penal le permite a uno delimitar ese dónde, ese cuándo, ese cómo, y decirle, no, pero o sea, circunscribámonos a eso, es que lo que necesitamos saber es eso. No, pero es que acá tengo interceptaciones y videos. Bueno, pues maravillosa investigación, pero eso no es la imputación. Vamos a hablar entonces qué son los hechos jurídicamente relevantes y circunscribirnos a la sentencia. Y sobre la importancia de esos hechos jurídicamente relevantes. Primero definirlos. ¿Qué son? ¿Cómo diferenciarlos de los hechos indicadores? Eso es tan importante. ¿Cómo diferenciarlos de los datos de prueba, o sea, de la información contenida en el medio de prueba? No hay valoración de la prueba cuando se transcribe la prueba y no se dice por qué es creíble. Ahorita vamos a mostrarles una serie de pautas sobre ese punto para que la analicemos. ¿Qué abarca este concepto y qué no abarca? La credibilidad de un testigo es un hecho jurídicamente relevante. Por ejemplo. Según lo que quiera. Digamos, no en el concepto de hecho jurídicamente relevante extenso, amplio, sino hecho jurídicamente relevante referido a hipótesis delictiva. La credibilidad de un testigo, por ejemplo. La autenticidad del medio, la integridad, la mismidad, son hechos jurídicamente relevantes. No estamos diciendo que no sean importantes, los hechos indicadores son importantísimos. Depende, la credibilidad puede que hace un falso testimonio, la autenticidad puede que hace un fraude A eso me refería, Exacto. depende. Exacto. Depende de lo que vean. Exacto. Exacto. Pero, por ejemplo, en un homicidio, En un homicidio. en Es principio, irrelevante la credibilidad del no tiene testigo. nada que ver. Eso significa, como bien lo han dicho ustedes, que el hecho jurídicamente relevante va a estar delimitado
por la norma jurídico-penal y específicamente delito. Delito no es solo tipo penal, eso es una primera cosa. Y tipo penal no es solo tipo objetivo, es tipo objetivo, tipo subjetivo, es antijuridicidad, contrariedad de derecho y culpabilidad. Son cosas importantes que deben estar proyectadas en un hecho jurídicamente relevante. Se les envió un cuadro donde se esquematiza los elementos generales para la responsabilidad penal y se sistematizan las ausencias de responsabilidad, las penales y extrapenales. ¿Cuáles son las penales? Las que están en el artículo 32. ¿Cuáles son las extrapenales? Las, por ejemplo, que provienen del ordenamiento jurídico por interpretación doctrinal o jurisprudencial. Piensen en un principio de confianza, un riesgo permitido, una prohibición de regreso, una acción a propio regreso, son verdaderas ausencias de responsabilidad. Lo que pasa es que son de carácter extrapenal y construidas. O sea, no pensemos que las únicas ausencias de responsabilidad son las del 32. Un acto reflejo, por ejemplo, que es una causal de ausencia de conducta, es una ausencia de responsabilidad. No tiene que estar delimitada expresamente. Además, recuerden que las ausencias, mientras que en el delito operan números clausus, que significa solo el delito en virtud del principio de legalidad, lo que está expresamente señalado, para las ausencias de responsabilidad operan números apertos. Eso significa que las ausencias de responsabilidad se extienden por todo el ordenamiento jurídico. Traté acá de sistematizarles la mayor cantidad que pude de ausencias de responsabilidad, digamos las más aceptadas. Inclusive me atreví a poner el fenómeno de adecuación social por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es un tema muy difícil para ser demostrado. Y en la versión ampliada que ustedes encuentran, que es esta, en esta versión ampliada ya les detallo más las ausencias de responsabilidad y los elementos como tal que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque en esto se proyectan los hechos jurídicamente relevantes, anclándolo evidentemente a cada tipo penal. Entonces cada uno de esos hechos debe estar allí. Y miren que eso no implica una extensión exagerada de hojas, porque muy detalladamente se puede hacer el tipo objetivo, el tipo subjetivo, como en la primera sesión que tuvimos de argumentación jurídica se les hizo un ejemplo de cada uno de esos aspectos. Entonces hay que saber bien qué abarca y qué no abarca. Vamos entonces a enlazar esto con un tema de qué es prueba directa, a qué se hace referencia al indicio para poder solucionarlo. Pero me gustaría hacerles una pequeña lectura de algo acá sobre la motivación de la sentencia, que me pareció muy bueno. Les recomiendo este libro que se llama Valoración de la prueba, de Jordi Nieva Fenol. Y en la página 207 hay una regla sobre la motivación, que no la podemos olvidar. La motivación en cuanto a la apreciación de la prueba. La regla, lo que no se puede motivar no existe. ¿Cómo así? Hay muchas intuiciones implícitas que quedan consignadas en la sentencia y que no tienen respaldo probatorio, corazonadas. Dice así: de ahí que se haya mantenido expresa o tácitamente la regla de oro orientada a que los jueces no pueden considerar como motivación aceptable aquello que no se puede motivar, porque lo que no se puede motivar no existe. En realidad lo que se está intentando decir de una manera elegante es que los jueces no introduzcan en la sentencia hechos sobre aquello que intuyan, sino solamente acerca de lo que resulta de la actividad probatoria. Pero el problema es que esta frase da por hecho que los jueces a la hora de motivar expresan siempre los antecedentes lógicos de sus afirmaciones, cuando ello no suele ser así. Y además también deja de lado que no pocas veces los razonamientos meramente intuitivos son cubiertos, como ya dije, por un manto de presunciones mal construidas que intentan dar una apariencia de motivación a la resolución. Es algo parecido a lo que ocurre cuando, motivando la parte más jurídica de las sentencias, citan y reproducen literal e inmotivadamente jurisprudencia, sentencia tras sentencia, sin explicar el porqué concreto de haber incluido esa jurisprudencia específica en la motivación, ni aclarar en qué medida el caso citado es tan similar al presente como para que merezca la cita comparativa. Miren qué curioso que pareciera a veces que estuviéramos leyendo realidades que encontramos en nuestro país, y esto es la realidad española, pero que bien aplica para nosotros. Lo que no se puede motivar no existe, y cada inferencia que nosotros realizamos debe quedar consignada expresamente. Eso es parte del deber de motivación. Se les debió también un material denominado sana crítica, y en ese material de sana crítica yo les hice una sistematización de la importancia de la debida motivación, de qué es la sana crítica y de cada uno de sus elementos o componentes, para que ustedes los pudieran, digamos, estudiar. ¿Qué es la prueba directa?
es aquella cuyo dato de prueba contenido en el medio de prueba es en sí mismo el hecho jurídicamente relevante. Ejemplo, María, medio de prueba, declaró lo siguiente: vi que Pedro le disparó a Juan. En un caso de homicidio, ese dato de prueba contenido allí es al tiempo el hecho jurídicamente relevante. ¿Qué se le exige a la prueba directa para que pueda soportar una decisión? Porque no es suficiente con que se haga el señalamiento. Dos cosas: un juicio de admisibilidad. El juicio de admisibilidad tanto para la práctica, que donde se da, en preparatoria, excepcionalmente se da el juicio, como para la incorporación y producción, acorde al debido proceso como presupuesto previo para que pueda ser valorado. Antes de poder valorar lo que se denomina una prueba directa, debe haber un juicio de admisibilidad que respete el debido proceso. Una vez que se soluciona ese problema jurídico y decimos es admisible, tanto su práctica y como luego de practicada se practicó correctamente, pasamos a la valoración. ¿Acorde a qué? A los postulados de la sana crítica y a los criterios propios de valoración de cada medio de prueba, que no se refieren a la sana crítica, es decir, que ya no estén incluidos en aquel, del cual se pueda concluir en esencia si es creíble o no es creíble. Porque si no es creíble, ¿cómo voy a soportar yo en un medio de prueba, específicamente en un testigo, que no es creíble una decisión? Y eso es parte de la presunción probatoria. Regresemos al anterior. En el ejemplo, María declaró lo siguiente, vi que Pedro le disparó a Juan y soporto el hecho jurídicamente relevante de causarle la muerte a Juan en esto. ¿Es suficiente? No es suficiente. Yo debo decir, bueno, ¿y por qué le cree a María? O sea, ¿por qué usted decidió considerar que María dice la verdad? Es que no es simplemente la transcripción, es explicar, o sea, debe quedar explicitado ese factor de credibilidad. El dato de prueba es confiable, el medio de prueba es creíble. Entonces son situaciones bien importantes que se deben. Bueno, y al momento de valorar esa prueba testimonial de María, ¿aplicamos la sana crítica o la regla de valoración que nos da el código? Que no es sana crítica entendida como la máxima de la experiencia técnica. Lo que pasa es que ese código reproduce, dispersa y sin darle rótulo la sana crítica. O sea, si ustedes leen, podemos hacer el ejercicio ya, lo que el código contiene en sí mismo como ejercicio de valoración es sana crítica, solo que no le pone ese nombre. Porque es que, vamos a hacer, digamos, el ejercicio, sí, cuéntanos. Tuvimos esa discusión en clase con el doctor Bazán. Si actualmente permanece como método de valoración la sana crítica o desapareció, teniendo en cuenta que el código nos dice cómo se debe valorar la prueba testimonial, la prueba pericial y la prueba documental. Claro. Entonces hay una gran, porque dice, estaba expresamente en la ley 600, en la ley 906 desapareció. La sana crítica es, digamos, más una institución que permite la valoración de la prueba y que estaría incluida aquí. Voy a hacer el ejercicio. 404. Para apreciar el testimonio, el juez tendrá en cuenta principios técnicos científicos sobre la percepción. ¿Qué es eso? Un componente de la sana crítica que se denomina principios técnicos científicos sobre la percepción relativa a la memoria, especialmente lo relativo a la naturaleza del objeto percibido. Frente a la naturaleza del objeto percibido también se pueden aplicar principios técnicos científicos como máximas de experiencia. El estado de sanidad de los sentidos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo, todo eso estaría, por ejemplo, relacionado con máxima de la experiencia. El proceso de rememoración tendría que ver con el principio de psicología del testimonio, el comportamiento del testigo de menor que llaman en los Estados Unidos, en el contrainterrogatorio, la forma de su respuesta. Miren que ahí está ausente completamente los principios de lógica. Y sin embargo, eso no significa que no lo usemos. Claro, porque exactamente, cuando al principio habla de principios técnicos científicos, pero también los principios de lógica, razón suficiente, eso está incluido para la valoración. ¿Qué quiere decir eso? Que la sana crítica sigue estando en su vigencia a pesar de la no expresa citación que se realiza, al menos por vía jurisprudencial lo encontramos viviendo. La sana crítica se compone de tres aspectos, que son reglas de la lógica, que no se circunscribe a los 4 principios de lógica jurídica, identidad, tercero excluido, contradicción, razón suficiente, sino en general las reglas del silogismo, la ausencia de falacias, todo eso. O sea, la regla de la lógica es más amplia que esos 4 principios. Los principios técnicos científicos y la máxima de la experiencia. Lo que pasa es que ustedes pueden llenar de contenido esto, diciendo, por ejemplo, principios técnicos científicos, como bien nos lo ordena el 404 y está haciendo el ejercicio de valoración de sana crítica. ¿Qué principio técnico científico? Porque no es suficiente. Este libro hace una muy buena compilación de los principios, por ejemplo, técnicos científicos en materia de psicología del testimonio.
hace un ejercicio muy bueno donde nos permite saber con qué principios podemos valorar adecuadamente, por ejemplo, un testigo para considerarlo creíble o no creíble y sustentarlo. Entonces la estructura del razonamiento más o menos tendría como esto. Tenemos el medio de prueba, que tenemos que identificar, o sea, la sentencia debe quedar identificado el medio de prueba. El dato de prueba en el contenido, distinguirlo, valorarlo y concluir es creíble o no es creíble. Y como es una prueba directa, pues estará soportado o corresponderá al hecho jurídicamente relevante en sí mismo. Vamos a ver entonces cómo diferenciar esto de la prueba indirecta, circunstancial, indiciaria o simplemente indicios, y realmente sería mejor llamarla razonamiento indiciario o simplemente indicios que llamarlo como tal prueba, pero todos estos términos, digamos, adquieren su validez o se encuentran en la corte. Miren la diferencia. Es aquella cuyo dato de prueba, contenido en el medio de prueba, no es en sí mismo el hecho jurídicamente relevante, sino un hecho del cual es posible deducir, conforme las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia, el hecho jurídicamente relevante u otro hecho indicador, porque puede haber cadenas de inferencias. O sea, puedo deducir del hecho, como tal, el hecho indicador, puedo deducir el hecho jurídicamente relevante u otro hecho indicador del cual sí, aplicando también la inferencia, deduzco finalmente el hecho jurídicamente relevante. Pero eso debe quedar explicitado, o sea, eso debe visualizarse. Ejemplo, María, medio de prueba, declaró lo siguiente: vi que Pedro salió corriendo del lugar donde encontré a Juan. Esto es un hecho jurídicamente relevante para un homicidio. Como Vi eso, que eso- Pedro salió corriendo del lugar donde encontré a Juan es muerto. un hecho O sea, ¿es o no es un hecho jurídicamente que Pedro estuviera corriendo del lugar de los hechos? ¿Es un hecho jurídicamente relevante? No, no lo es. el tipo penal de homicidio, ¿no? El tipo penal de homicidio no lo obliga. Y casi que, ¿qué hipótesis delictiva podría cuadrar en eso? Nada. Pero sí es importante. Es un hecho indicador del que podríamos deducir el verdadero hecho jurídicamente relevante. U otro hecho indicador, podríamos deducir que estuvo en el lugar de los hechos y de ahí aplicar junto con otros medios y deducir finalmente que él participó o intervino. ¿Qué se le exige a la prueba indirecta para que pueda soportar una decisión? Frente al hecho indicador, este tiene que estar debidamente demostrado, obviamente, ¿no? Por lo cual, respecto a las pruebas directas que sustentan porque habrá pruebas directas que sustenten o con el que se demuestre el hecho indicador, salvo que venga de cadena de indicios, se exigirán los mismos dos requisitos vistos en líneas atrás. Respecto al hecho indicado, que éste sea pertinente, es decir, que se trata de un hecho jurídicamente relevante, salvo que estemos hablando de esa cadena de indicios donde vamos a deducir otros. Y que entre el hecho indicador y el hecho indicado, que es lo que a veces se echa de menos en la motivación, existe una inferencia válida desde el punto de vista lógico, apoyado por sus reglas y en máximas de la experiencia. ¿Y usted por qué deduce y con qué grado de probabilidad ese hecho indicado o ese hecho indicador? O sea, ¿cuál fue la inferencia que aplicó? Si no, está haciendo un salto lógico inaceptable y se convierte eso en una falacia. Entonces se lo grafiqué así: hecho indicador, que es el hecho conocido, se deduce uno desconocido, que sería el hecho indicado, y utilizamos reglas de la lógica y máximas de la experiencia. La sana crítica es para valorar como tal los medios de prueba. Aquí, porque emplee reglas de lógica y máximas de la experiencia, no significa sana crítica. La sana crítica no se emplea para valorar el hecho indicador, se emplea para la apreciación de las pruebas directas con las que sustenta el hecho indicador. Para pasar del hecho indicador al hecho indicado, lo que se emplea es la lógica y las máximas de la experiencia, no la sana crítica. Decirlo es una imprecisión, porque la sana crítica se emplea es para apreciar los medios de prueba, y el hecho indicador no es un medio de prueba, es un hecho indicador, es un hecho. Pero para pasar de acá a acá, uso la lógica y las máximas de la experiencia. ¿Y cómo llegué al hecho indicador? Porque lo tengo debidamente demostrado. ¿Cómo? Con pruebas directas. ¿Y por qué escogí esas pruebas directas? Porque son creíbles. O sea que esas pruebas directas sí las tuve que valorar con la sana crítica para decir, tengo el hecho indicador. Son varios pasos argumentativos, no extensos, pero que sí exigen mucho cuidado y dedicación del juez. Riesgos cuando usamos indicios: que los hechos indicadores no estén debidamente demostrados, por ejemplo con pruebas de referencia inadmisible. Otro riesgo: que el paso de los datos desconocidos a la conclusión no se haga a la luz, acá de los principios de la lógica, y no va a ser la crítica, sino los principios de la lógica y la máxima de la experiencia, y que el proceso inferencial no sea suficientemente fuerte, acorde a los niveles de conocimiento exigidos. O sea, el paso inferencial sea absolutamente débil. Y hicimos una graficación
con la sentencia, porque la doctora Patricia Salazar fue muy ejemplificativa y puso ejemplos del tema de hechos indicadores. Entonces lo que hizo fue graficarlo. Dio estos tres hechos indicadores. El procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producir los disparos. Tenía un enfrentamiento físico, había tenido un enfrentamiento físico con la víctima anterior y 2 días después del homicidio le fue hallada en su poder un arma que produjo la muerte. Entonces, la doctora Patricia Salazar muestra estos hechos indicadores y dice que de ahí se puede deducir un hecho indicado, que es que el acusado fue quien disparó a la víctima. Obviamente algo muy ligero. Acá faltarían cosas, pero digamos ligeramente como para diferenciar hecho indicado, hechos indicadores. ¿Por qué puse interrogante? ¿Qué pasa acá? ¿Qué falta? Esa es la pregunta que les hago. La caja negra, donde se hizo el proceso. La diferencia. La inferencia. Falta la inferencia. ¿Usted cómo sustenta el paso de acá a acá? ¿En qué se basa? Puede usar la lógica, puede usar la máxima de la experiencia, pero debe quedar explicitada. Recuerden que la máxima de la experiencia, yo se las puse aquí, la forma correcta es siempre o casi siempre o nunca casi nunca. No tal vez, ¿no? Ya deja de ser máxima la experiencia. También los conocimientos privados del juez o los conocimientos privados de la defensa no son máximas de la experiencia. Esas vivencias que solo se tienen y que hemos tenido nosotros, eso no es una máxima de la experiencia. La máxima de la experiencia debe generar una aprobación absoluta, ¿cierto? Debe mostrar a la gente, claro, evidenciarla, ser evidente. Entonces, esa máxima de la experiencia se enuncia lógicamente como casi, como siempre o casi siempre, tal cosa. Y eso hace parte de los componentes de la sana crítica. Entonces, ¿aquí qué nos faltaría? Construir y hacer el ejercicio. Entonces, imagínense que ustedes son jueces de la República y van a pasar del hecho indicador al hecho indicado. El procesado salió corriendo del lugar de los hechos, segundos después produció los disparos legales. Había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior y 2 días después del homicidio le fue hallado en su poder el arma que produjo la muerte. Obviamente aquí antes debe haber pruebas de estos hechos. Esto debió ser probado y se debió hacer ejercicio de sana crítica a esos medios de prueba para deducir esto, que eso está probado y que son creíbles. ¿Cómo pasamos de acá a acá? ¿Qué podríamos utilizar para conectar? ¿Como prueba? ¿Cómo? ¿Como prueba o...? No. Como inferencia. La inferencia. ¿Cómo conectamos lógicamente esto con esto? Por ejemplo, no pueden quedar esos interrogantes en la sentencia, ¿no? Porque si queda así, ocurre un falso raciocinio. No había hecho. O no se hizo bien el paso. O no fue el que disparó. Esa sensación, por ejemplo, no puede quedar en la sentencia. Debe quedar. No, es que... la relación causal ahí, prácticamente